videoconferencia anterior me preguntaron qué quise decir con que Platón y Aristóteles recibieron una enseñanza de Heráclito a través de la impostación de Crátilo. La transmisión que han hecho Platón y Aristóteles de Heráclito es una transmisión que tiene que ver con Crátilo. Crátilo fue un discípulo de Heráclito y él de algún modo falsificó lo que Heráclito quiso decir, es decir, interpretó de una manera errónea lo que Heráclito quería decir a través de esto que se llama el pantarei, es decir, el todo fluye. Esta es la transmisión que nos ha llegado tanto de Platón como de Aristóteles, que recibieron esta enseñanza de parte de Crátilo, repito, discípulo de Heráclito, donde se planteaba un cambio constante, digamos, ¿no? El todo fluye, lo que en griego también se dice pantarei, ¿sí? Es decir, todo cambia y no hay más que el cambio, ¿sí? Cuando en realidad lo que venimos viendo es que todo cambia, pero lo que Heráclito nos está enseñando es que ese cambio no es sin el no cambio, es decir, ese cambio no es sin la permanencia. Esto es un poco lo que yo les decía a través de la impostación de Crátilo que reciben tanto Platón como Aristóteles. Es por eso que erróneamente se ha conocido siempre a Heráclito como el filósofo del pantarei, el filósofo del todo fluye, de ese cambio que no es más que cambio. Y bueno, esto tiene que ver con esta transmisión que hace Crátilo de la enseñanza de Heráclito. Entonces, en los 3 fragmentos del río aparece en escena el tema de la mismidad y de la alteridad, del cambio y de la permanencia, del ser y del no ser. Somos y no somos, dice Heráclito. Esto habría escandalizado a Parménides, para quien hay una única vía de verdad, que es la vía del ser. En estos 3 fragmentos del río, entonces, se pone el acento en el fluir, en la multiplicidad, en la diferencia, pero sin olvidar la permanencia, es decir, los mismos ríos. Podríamos decir que todo es un fluir, pero dentro de cierto marco, dentro de cierta regularidad. Hay una regularidad, una permanencia, por eso Heráclito habla de los mismos ríos. Hay algo que tiene que permanecer para que haya cambio, ¿sí? Las diferentes aguas son al mismo tiempo los mismos ríos. Entonces, lo mismo y lo diferente se requieren mutuamente. Les voy a leer algo que escribí en relación a esto. Si hay cambio, ese cambio se inscribe siempre en cierta mismidad, en cierta identidad. Por ejemplo, una persona va cambiando psicosomáticamente a lo largo de su vida, pero hay algo que nunca cambia, y ese algo es su sentimiento de sí, su reconocimiento de ser la misma persona más allá de los cambios temporales. Somos el mismo y somos el otro. Es como cuando vemos una foto de nuestra infancia. Somos ese, nos reconocemos y al mismo tiempo reconocemos que ya no somos más
S de la foto. Entonces, la mismidad de los ríos es la alteridad del fluir de sus aguas. Entonces, los ríos son los mismos, aunque sus aguas fluyan y fluyan en forma permanente. Les voy a leer otro fragmento de Heráclito para ir finalizando, que dice lo siguiente, es el fragmento 32. Uno, lo único sabio, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Releo. Uno, lo único sabio, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. En este fragmento aparece la figura de Zeus. Zeus es el dios máximo del panteón olímpico y el fragmento comienza diciendo que uno, lo único sabio, recordemos que Heráclito plantea que para ser sabio hay que conocer lo uno, ¿sí? Es decir, hay una sola cosa que hay que conocer para ser sabio y es eso uno, esa unidad, es decir, no quedarse en la multiplicidad de las cosas de la naturaleza, sino poder ir más allá de lo que los sentidos nos ofrecen. Los sentidos nos ofrecen justamente las cosas de la naturaleza y con una actitud hermenéutica tenemos que poder alcanzar la naturaleza de las cosas. Entonces, el comienzo del fragmento plantea esta cuestión de lo uno, ¿sí? Que es lo único sabio. Recordemos también que Heráclito hace una crítica bastante severa a la polimatía. Polimatía significa erudición. Él critica a los eruditos de su época y dice que en realidad la polimatía no educa a la inteligencia, ¿sí? Que lo único que hay que conocer para ser sabio es esta unidad. Entonces, el conocimiento de esta unidad, dice el fragmento, quiere y no quiere ser llamado Zeus, ¿sí? Quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Podemos interpretar este fragmento diciendo justamente que aun cuando el humano alcance el conocimiento de la unidad, de eso que Heráclito nos invita a escuchar en las cosas de la naturaleza, nunca va a ser Zeus. Es decir, nunca va a tener la sabiduría de Zeus. Por eso, lo único sabio que hay que conocer, quiere, porque pretende, diríamos, llegar a ser como Zeus, y al mismo tiempo no quiere, porque es imposible poder ser sabio como Zeus. Recordemos que esto ya lo dice Pitágoras, cuando él dice que solo los dioses son sabios, el hombre solo puede ser amante de la sabiduría, es decir, filósofo. Entonces podemos pensar que en este fragmento hay una aspiración por parte de lo humano al saber divino y al mismo tiempo la imposibilidad de llegar a ese saber. Es decir, el ser humano puede alcanzar esa unidad, pero eso no lo hace un dios, eso no lo convierte en Zeus. También hay quienes han interpretado este fragmento como Zeus sería el dios dador de la vida, ¿sí? Entonces,
quiere y no quiere, estaría en relación a que Zeus es el dador de la vida, pero también es el dador de la muerte. ¿Sí? Están las dos cosas en ese querer y no querer. Por un lado, el querer tiene que ver con el dar la vida y el no querer tiene que ver también con el dar la muerte. ¿Sí? Dios, en este caso Zeus, recordemos que la palabra Zeus deriva en el latín Deus y en el caso del español en Dios, ¿sí? E incluso tiene resonancias orientales, ¿sí? Es decir, Zeus tendría como antecedente el término Zen. Entonces, el dador de la vida es al mismo tiempo el dador de la muerte, ¿sí? Esto es es otra de las interpretaciones que se han dado de este fragmento en tanto al querer y al no querer. En esta interpretación, entonces, de este fragmento 32, eso uno contiene la dialéctica entre la vida y la muerte. ¿Sí? Es decir, y esto nuevamente tiene que ver con la concepción dialéctica de la realidad que nos transmite Heráclito en su enseñanza, ¿sí? Es decir, la vida es la vida por oposición a la muerte y la muerte es la muerte por oposición a la vida. Es decir, no puede haber solamente vida y tampoco puede haber solamente muerte, sino que la muerte está en relación a la vida y la vida está en relación a la muerte, ¿sí? Esta sería entonces otra de las interpretaciones que se han dado en relación a este fragmento. Bien, vamos a dejar acá por hoy y nos vemos la vez próxima. Ya vamos a ir empezando entonces con el siglo V antes de Cristo. En la próxima clase vamos a ver los sofistas y Sócrates. Como les digo siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, la pueden dejar debajo del video en el sitio digital y yo responderé la vez próxima. Muchas gracias.